yo creo que fue el punto de inflexión fue el año 1991, cuando el gobierno de José María Aznar redacta la nueva ley de extranjería, que convierte a los seres humanos en legales o ilegales, ¿no? Y se puso en marcha y se construyó un movimiento muy potente de lucha contra la ley de extranjería, y hubo una serie de encierros fundamentalmente en parroquias de todo el estado, y en concreto en Madrid, en Vallecas, hubo un encierro que duró un mes. Y ahí fue cuando, junto con un compañero, Alberto San Juan, decidimos que nuestra implicación política tenía que dar un paso más allá de ir a las manifestaciones y firmar a lo mejor un documento, un manifiesto, ¿no? Y dijimos, esta es la oportunidad que tenemos, o ahora o nunca, ¿no? Tenemos que dar un paso, y nos encerramos con un grupo de 150 personas en una parroquia en Vallecas, y a partir de ahí empezó mi relación con los movimientos políticos, con los movimientos sociales, darme de narices con la realidad que estaba viviendo los trabajadores migrantes en ese momento en nuestro país, la persecución de la que estaban siendo víctimas, la explotación laboral de la que estaban siendo víctimas, y encima la persecución policial que les podía llevar a entrar en un CIE, ¿no? En una cárcel para extranjeros, sin ningún tipo de derecho, ¿no? Lugares que son auténticos agujeros donde no hay ningún tipo de ley y donde cualquier tipo de violación de sus derechos se puede llevar a cabo en absoluto silencio, en absoluta impunidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues, todo ya fue una detrás de otra, te empiezas a implicar, empiezas a conocer a la gente que realmente lo está pasando mal, y hasta hoy, ¿no? Y esa ha sido un poco la historia así resumida de por qué empecé a militar activamente en movimientos políticos, ¿no? Hombre, si es cuestión de prioridades, evidentemente, y sin ninguna duda, para mí es prioritario la lucha política por revertir la situación y luchar por conseguir unos mínimos de democracia y de justicia social y económica para el pueblo, mucho antes que mi trabajo como cineasta, ¿no? O actor, o productor de cine, de teatro, etcétera, etcétera. Es lo que creo más urgente y es lo que creo que tengo que hacer. Y además es una lucha que me alimenta, conozco gente de la que realmente me gusta rodearme, porque el mundo del cine, no siempre, pero en gran medida es un mundo bastante vacío y superficial, ¿no? Y la gente básicamente se dedica a intentar mantener su situación, a intentar mantener sus privilegios, y eso supone un mundo en el que yo me encuentro como pez fuera del agua, ¿no? Que es las alfombras rojas, los photocalls, las revistas, el dejarse ver en los estrenos, en las fiestas, etcétera, etcétera, algo que realmente nunca he hecho, ¿no? Pero ahora más que nunca es un mundo que me resulta absolutamente ajeno, ¿no? Un mundo como el cine y el teatro, que debería estar alimentado por intelectuales, por gente que tiene algo que contar, que cree que el teatro es un instrumento de combate político, que el teatro y el cine deberían estar al servicio de las realidades políticas y sociales de los pueblos. Pues todo eso en España no existe, ¿no? Y en España yo creo que prácticamente en ningún país capitalista, ¿no? El mundo del cine y el teatro es básicamente un mundo de la fama, del éxito, del dinero, de la promoción mediática, etcétera, etcétera, y que tienes que pasar por ciertos aros por los que yo no estoy dispuesto a pasar, ¿no? Y eso también pasa factura. Entonces me encuentro mucho mejor, me alimenta mucho más y mi vida es mucho más gratificante estando junto a los que luchan que junto a los que salen en la tele, por decirlo así. En mi opinión, hay que romper absolutamente con el capitalismo, hay que romper con el sistema, porque a mí no me vale que venga un gobierno de Izquierda Unida y otros grupos más o menos de izquierdas que vengan a construir o mantener un sistema maquillando un poquito de servicios sociales, que muchas veces se queda en nosotros estamos luchando por la salud y por la educación gratuita.
Si alguien considera que solo mediante un proceso que garantice la salud y la educación gratuitas para la población es haber llegado a alcanzar la democracia, creo que están muy equivocados, ¿no? Creo que un proceso constituyente tiene que llevar implicado, por supuesto, la instalación de la República, pero una República socialista de los trabajadores. Para empezar, una auditoría del Estado en el que se deje de pagar la deuda ilegítima, tanto la pública como la privada, que se deje de financiar a la Iglesia Católica, Apostólica, Pedrasta y Romana con 13.000 millones de euros todos los años, que se persiga el fraude fiscal, que supone 80.000 millones de euros todos los años, que se recuperen las empresas estratégicas que antes eran públicas y que los diversos presidentes del gobierno español regalaron a sus amiguetes, como Telefónica, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Iberia, Renfe, etcétera, etcétera, etcétera. Recuperar el tejido industrial que el señor Felipe González se encargó de destruir en este país, que era un país mínimamente industrializado y que podría haber sido mínimamente autosuficiente, ¿no? La naval, la agricultura, la hidroeléctrica, la siderurgia, yo qué sé, la agricultura, todo ha sido destruido, ¿no? Recuperar todo eso, juzgar a los banqueros y meterlos en la cárcel, recuperar el dinero que nos han robado, romper con el euro, volver a tener una moneda nacional, salir de la Unión Europea y en vez de comerciar y regalarle nuestra fuerza de trabajo al Banco Central Europeo, pues hay muchos países con los que se puede comerciar, ¿no? Que no son la Unión Europea, ni los Estados Unidos de América, ni Japón, ¿no? Yo qué sé, hay algunas medidas que evidentemente traerían una acción despiadada por parte de eso que llaman los mercados, ¿no? E intentarían destruirnos por todos los medios posibles. Pero es que si no se llevan a cabo esas medidas mínimas, que son gordas, pero son mínimas para asegurar un Estado democrático, jamás podremos disfrutar de la democracia en nuestro país. El capitalismo y la democracia son incompatibles. No existe el capitalismo bueno, no existe el capitalismo amable. El capitalismo es destrucción, es muerte, es persecución política y es asegurar los privilegios de los ricos. Entonces hay que derribar esos muros y si hay que asaltar supermercados, se asaltan supermercados y si hay que recuperar, evidentemente entregar a los trabajadores la gestión de las empresas, expropiar todas las tierras de los terratenientes y entregárselas a los agricultores, en fin, lo que ha sido toda la vida el socialismo, el comunismo libertario, que es un poco lo que yo defiendo, ¿no? Evidentemente hay dos opciones, una que es la revolución, no necesariamente violenta, porque los revolucionarios no somos violentos, sino es la reacción de los dueños del mundo la que es siempre violenta sin excepción. No van a entregar sus privilegios de manera pacífica y democrática, evidentemente, o, en un principio, adaptarse al sistema que tenemos, que es el parlamentarismo y las elecciones, votar, unirnos, conseguir una unidad política dentro de todos los partidos de la izquierda y hacer un frente popular, presentarse en las elecciones, ganarlas, y una vez que se han ganado las elecciones y tenemos la mayoría en el Parlamento, empezar a una nueva redacción constitucional, evidentemente, ¿no? en la que participen los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto, que no sea una constitución como la que tenemos ahora, que se reunió una élite de 7, 8, 9 personas, todos de la derecha, para básicamente asegurar y apuntalar sus privilegios o los privilegios de las personas para las que trabajan, y a partir de ahí empezar a hacer todo ese tipo de leyes que vayan facilitando la posibilidad de tener un Estado democrático en nuestro país. Ahora, creo que la gente, los líderes o las lideresas que estén al frente de ese proyecto, tienen que asegurarnos que están dispuestos y dispuestas a partirse la cara y a enfrentar las consecuencias de un proceso político en el que sucedan todas esas cosas que, en mi opinión, tienen que suceder para asegurar un Estado democrático. Y eso es lo que yo realmente y sinceramente no veo. Creo que formar un frente popular para llevar a cabo un proceso constituyente, tomar el Parlamento mediante el sufragio, para intentar, dentro del propio sistema capitalista,
construir una sociedad un poquito más justa, creo que no sirve para nada. Estamos en una encerrona muy difícil de salir de ella, porque se la han fabricado muy bien, ¿no? Y hasta que no tengamos claro, como lo tienen los ricos hace unos meses o un año, Warren Buffett, que es uno de los tipos más ricos del mundo, dijo: vivimos inmersos en una guerra de clases y de momento la estamos ganando los ricos. Bueno, ellos lo tienen clarísimo, ¿no? Pero clarísimo, y tiene toda la puñetera razón, la están ganando por goleada. ¿Por qué? Porque ellos saben que vivimos en una guerra de clases y la clase trabajadora todavía no se ha enterado, ¿no? Yo creo que lo único que nos queda es no arrodillarnos, seguir peleando, seguir luchando, aunque solo sea por mantener la dignidad del pueblo y de decir, cuando vayamos a morir, por lo menos he hecho lo que he podido, he luchado, no hemos conseguido a lo mejor lo que buscábamos, pero desde luego no pienso sentarme en mi casa a ver la televisión mientras las cosas suceden, ¿no? Let me tell you, acoustic blues. Let me tell you. En parroquias de todo el estado y en concreto en Madrid, en Vallecas, hubo un encierro que duró un mes. Y ahí fue cuando, junto con un compañero, Alberto San Juan, decidimos que nuestra implicación política tenía que dar un paso más allá de ir a las manifestaciones y firmar a lo mejor un documento, un manifiesto, ¿no? Y dijimos, esta es la oportunidad. Yo creo que el punto de inflexión fue el año 1991, cuando el gobierno de José María Aznar redacta la nueva ley de extranjería, que convierte a los seres humanos en legales o ilegales, ¿no? Y se puso en marcha y se construyó un movimiento muy potente de lucha contra la ley de extranjería, y hubo una serie de encierros, fundamentalmente la persecución de la que estaban siendo víctimas, la explotación laboral de la que estaban siendo víctimas y encima la persecución policial que les podía llevar a entrar en un CIE, ¿no? En una cárcel para extranjeros, sin ningún tipo de derecho, ¿no? Lugares que son auténticos agujeros donde no hay ningún tipo de ley y donde ya que tenemos, o ahora o nunca, ¿no? Tenemos que dar un paso y nos encerramos con un grupo de 150 personas en una parroquia en Vallecas. Y a partir de ahí empezó mi relación con los movimientos políticos, con los movimientos sociales, darme de narices con la realidad que estaba viviendo los trabajadores migrantes en ese momento en nuestro país.